Anciano finge su muerte para elegir al heredero de la familia. Deja todo al niño huérfano que vive al lado. Un anciano sabio ideó el plan ideal para darle una lección a su familia egoísta. Para elegir a su heredero, fingió su muerte, pero al final, le dio la herencia al niño pequeño que vivía al lado. Morgan había vivido los mejores 83 años de su vida. Estaba casado con la mujer de la que se había enamorado, había formado una familia con ella y nunca tuvo escasez de riquezas, pues era un hombre de negocios rico, pero todo cambió para él un tiempo después. Cuando tenía 85 años el anciano odiaba su vida. Su esposa había fallecido, y sus hijos ni siquiera se molestaban en ver cómo estaba. Él se hacía cada vez más viejo, y le preocupaba determinar quién sería su futuro heredero. Sus hijos eran codiciosos. Solo iban a verlo una vez al año en los días festivos, y estaban más interesados en su dinero, y en conocer su testamento que en él. Pero el anciano no era tonto. Su cabello canoso era evidencia de su experiencia, y no iba a dejarse engañar. Entonces, cuando estaba discutiendo su testamento con su abogado, el señor Carrillo, se le ocurrió una forma única para escoger quién sería su heredero. ¿Está seguro de que eso funcionaría, señor?, preguntó su representante legal. Bueno, mis hijos solo me visitan durante las festividades y, aunque se comportan con amabilidad, solo hablan de mi dinero y la herencia, pero se han olvidado de que soy su padre. Puedo ver a través de su falso cariño, y no les voy a dar mi herencia solo porque estamos relacionados por sangre. Bueno, entonces, ¿cuándo quiere que los llame? Creo que dentro de 2 semanas sería genial. Y, cuando lo haga, infórmeles que mi funeral será privado, agregó Morgan con una amplia sonrisa. El señor Carrillo siguió el consejo de su cliente, y llamó a sus hijos 2 semanas después para informarles que su padre había muerto. Para su total sorpresa, ninguno de los hijos del anciano se había interesado en asistir a su funeral hasta que el abogado les dijo que la lectura del testamento se realizaría antes del entierro. Su padre me dejó un conjunto detallado de protocolos para que lo siguiera. Espero verlos a todos pronto, les informó el señor Carrillo. Entonces, el funeral de Morgan se realizó de manera privada. Solo estaban presentes los miembros de la familia. Cuando los hijos del anciano llegaron con sus familias, su supuesto ataúd descansaba en el jardín de su opulenta casa. Había una fotografía suya al lado sobre un soporte. Aunque para todos Morgan se había ido, sus hijos no estaban tristes, estaban encantados con la perspectiva de saber quién recibiría la parte más significativa de la riqueza de su padre o si los bienes se dividirían por igual entre todos. Ahora que están todos aquí, me gustaría pedirles que vengan y presenten sus respetos a su padre, dijo el sacerdote parado frente al ataúd cerrado, siguiendo el protocolo de Morgan. ¿Presentar nuestros respetos?, dijo Eduardo, el hijo mayor de Morgan, con tono de burla. No estamos aquí para eso, señor Carrillo, agregó, girándose hacia el abogado. Pensaba que nos había llamado para leer el testamento, pero ¿no se despedirán de su padre? Él los adoraba a todos. ¿Realmente importa ahora que se ha ido?, agregó Pedro, el hijo del medio de Morgan. Esta ceremonia privada y todos los protocolos son estúpidos. ¿Por qué no nos llamó a la oficina? Esto es una pérdida de tiempo. Estoy de acuerdo, dijo su hija menor, Clara. No tiene sentido entristecerse y llorar por los muertos. Sigamos adelante con el testamento. El señor Carrillo estaba atónito. Ahora podía entender por qué Morgan no quería dejar sus bienes a sus hijos. Eran solo un grupo de personas codiciosas que no sentían nada por su padre. El anciano, por otro lado, estaba escondido y escuchando todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al pensar que había fallado en la crianza de sus hijos. Había acumulado una gran fortuna, pero no los había criado bien. Probablemente todo sea mi culpa, se dijo a sí mismo. De repente, una voz chillona llamó su atención. Abuela, dijo un niño en un tono desesperado. El señor Consuelo me dejó, al igual que mamá y papá. Lo extrañaré mucho. La voz era de Alberto, un pequeño de 8 años que vivía al lado. El pobre niño era huérfano y su abuela viuda lo estaba criando sola. Él y la anciana habían ido a visitar a Morgan para llevarle galletas y quedaron devastados al saber que había muerto. El hombre rico había conocido al chico en el parque del vecindario. Era un niño encantador y no tardó en hacerse amigo de Morgan. El pequeño lo llamaba señor Consuelo porque el hombre mayor solía consolarlo cuando se entristecía por no tener a sus padres. Niño, ¿quién eres?, gruñó Eduardo. ¿No se supone que esto es un funeral privado? ¿Y quién es el señor Consuelo?,
El que yace en ese ataúd cerrado es nuestro padre, Morgan Sánchez. Mejor ve a casa y juega con tus juguetes en lugar de llorar a gritos. Malvado. Todos son unos malvados. Los escuché hablando, gritó Alberto. ¿Cómo pueden hablar así de su papá? Era nuestro padre. Podemos decir lo que queramos, chico, le gritó Clara al niño. Ustedes se van a pudrir en el infierno, dijo Esther, la abuela de Alberto. Su padre era un hombre amable. Nos ayudó mucho. La anciana se acercó al ataúd y susurró una pequeña oración, luego ella se giró para irse con su nieto. En ese momento, Morgan apareció frente a todos y los ojos de sus hijos se abrieron de sorpresa. Papá, estoy aquí, Alberto. El señor Consuelo no ha muerto. Todo era parte de una obra de teatro. Una puesta en escena. Señor Consuelo, dijo Alberto llorando y abrazándolo. Estoy muy feliz de verlo. Por favor, no se vaya a ningún lado. No quiero perderlo como perdí a mi mamá y a mi papá. No iré a ninguna parte, hijo. Con suerte, no pronto. Morgan consoló al niño y se disculpó con Esther por haberlos arrastrado innecesariamente a ella y a su nieto a esta situación. Cuando la abuela y su nieto se fueron, el hombre mayor reveló a quién le dejaría su dinero. Dado que su padre no le servía a ninguno de ustedes, ya no tendrán nada que ver conmigo. He decidido repudiarlos y dejarle mi riqueza a Alberto. Señor Carrillo, tome nota de esto. Estos tres individuos y sus familias ya no son bienvenidos en esta casa. Los hijos de Morgan pidieron perdón descaradamente, alegando que nada de lo que habían dicho había sido en serio. Pero Morgan los echó. Debía haber sido un padre terrible para no haberles enseñado la importancia de las relaciones. Permítanme corregir eso y enseñarles esa lección ahora mismo. Después de cortar sus conexiones con sus hijos codiciosos, Morgan decidió comenzar una nueva vida y seguir adelante. Él y Esther sentían un aprecio especial el uno por el otro, y decidieron hacerlo más especial al casarse. Ahora Alberto tenía un nuevo abuelo, y Morgan se sentía amado por su nueva familia. En cuanto a sus bienes, el anciano decidió que el chico sería quien los heredaría cuando cumpliera 18 años. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Ninguna cantidad de riqueza puede compensar el amor y la calidez de una familia. Alberto y Esther eran pobres, pero el amor y el cuidado que le brindaban a Morgan eran más valiosos que cualquier riqueza. Cuando la codicia es mayor a la compasión, el resultado será el sufrimiento. Morgan les dio una lección a sus hijos cortándolos y negándoles su herencia, pero estaba dolido por no haber sido un buen padre. Tras hijo vender su casa y abandonarla, mujer deja herencia a dos gemelas sin hogar. El hijo de Elizabeth, Tony, vendió su casa y la hizo mudarse con él. Pero no se ocupó de su madre, y ella se marchó. Se quedó dormida en un banco y la encontraron las gemelas Elga y Elena, que la pusieron a salvo. Fue entonces cuando se le ocurrió un plan y sorprendió a todos. No te preocupes. Solo tenemos que esperar un poco y conseguiré todo su dinero. Oyó Elizabeth que su hijo Tony murmuraba a alguien por teléfono. Él estaba en su habitación, y ella pasaba por el pasillo y se detuvo en seco cuando él mencionó su nombre. Acababa de mudarse con él a regañadientes, porque le había rogado que vendiera su casa para poder financiar algunas cosas relacionadas con su negocio. No le permitió llevarse la mayoría de sus cosas, así que tuvo que venderlas. Pero, al menos, consiguió una cantidad decente de dinero y no tendría que tocar sus considerables ahorros. Ella sabía que Tony iba detrás de sus ahorros. Su herencia. Eso era lo único que le importaba, y eso le rompía el corazón. Necesitaba volver a casa inmediatamente. Tomó su bolso y salió por la puerta. Afortunadamente, solo tenía que caminar unas pocas manzanas hasta su casa en una zona suburbana de la ciudad. Iba a retirarla del mercado y volvería a vivir en ella. Sin embargo, cuando llegó a su domicilio, vio que toda su casa había sido demolida hasta los cimientos. Había desaparecido. Cada parte de su vida había desaparecido. Había comprado esa casa con su marido y allí habían criado a Tony. Pero ahora, su amado se había ido, y su hijo solo se preocupaba por el dinero. Elizabeth ya no tenía a dónde ir. ¿Qué podía hacer? Caminó entumecida hacia el parque local y se sentó en un banco. Estaba congelada en su sitio, tratando de pensar en una solución, y no se dio cuenta cuando se quedó dormida. Elga y Elena, hermanas gemelas,
Caminaban por el parque con la esperanza de encontrar latas vacías para cambiarlas por dinero. Ellas habían crecido en la pobreza extrema y vivían en una casita improvisada con cartones en una zona pobre de la ciudad. Pero dejaron de buscar cuando vieron a una mujer mayor durmiendo en un banco. Estaba profundamente dormida cuando se acercaron, y Helga empezó a preocuparse. «No podemos dejar que se quede así. Esta noche va a helar», susurró a su hermana. «Tal vez deberíamos llamar a una ambulancia», sugirió Elena en tono bajo. «Creo que está bien, solo dormida», continuó Helga, y decidieron despertar a la mujer. Pero Elizabeth apenas respondió. «Llevémosla con nosotras. Al menos, podemos vigilarla para que no se muera de frío aquí mismo». «Me parece bien», aceptó Elena, y empezaron a acompañar a la mujer hacia su choza. Por suerte, la anciana caminaba, pero no era consciente de nada. Siguió caminando y, cuando llegaron a su improvisado hogar, Elizabeth aún dormía profundamente. «Debe de estar agotada si ha caminado hasta aquí y apenas estaba despierta», comentó Elena mientras la cubrían con una manta. «Ojalá tuviéramos una cama para ofrecerle y una manta mejor». «Me recuerda a nuestra madre», añadió Helga, sonriendo tristemente. Ambas recordaban cómo su madre había muerto tras años de esfuerzo. Las niñas se quedaron solas, y desde entonces habían vivido en la calle. Cuando Elizabeth se despertó al día siguiente, no tenía ni idea de dónde estaba. «Hola. Soy Helga. La hemos traído aquí desde el parque. Anoche hacía mucho frío y estabas profundamente dormida», dijo la joven, ofreciéndole a Elizabeth una taza de café. Elena sonreía a la mujer justo detrás de su hermana. La mujer mayor miró a su alrededor y vio que estaban en un callejón, cubiertas por láminas de cartón y algunas sábanas. Aquellas chicas eran indigentes, y ella no tenía ni idea de dónde habían sacado café para dárselo. Pero se lo agradeció. «Muchas gracias», dijo Elizabeth y bebió un sorbo de la taza. «Pero si estaba dormida, ¿cómo me han traído hasta aquí?» «Caminaste, pero fue como si estuvieras en trance o algo así», comentó Elena. «¿Pero ayudaron a una completa desconocida?», preguntó Elizabeth, sorprendida de que hubieran sido tan amables con una extraña. «Por supuesto. No íbamos a dejarte morir ahí fuera», replicó Elena y volvió a sonreír a la mujer. Los sentimientos de Elizabeth estaban a flor de piel y a punto estuvo de echarse a llorar ante tal declaración. Rebuscó en su bolso, sacó el teléfono y se sorprendió de que Tony no la hubiera llamado en absoluto. Había desaparecido durante toda una noche, y a su hijo no podía importarle menos. Había terminado con él. Era el colmo. «Chicas, tengo que ir a hacer algo ahora mismo. Pero pueden estar seguras de que volveré para compensar su amabilidad», afirmó Elizabeth, poniéndose en pie. «No es necesario. No lo hicimos esperando nada a cambio», dijo Helga, y Elizabeth se maravilló una vez más de su hermosa actitud. «Oh, igual volveré. Espérenme», les aseguró Elizabeth y se marchó. Se dirigió a la oficina de una inmobiliaria y preguntó por pisos de alquiler en la zona. La amable mujer le enseñó varios y, tras una breve visita, Elizabeth dejó un depósito por uno de 2 dormitorios. Compró suficientes muebles, incluidas 3 camas, una para el dormitorio principal y 2 para la habitación de invitados. Luego, ofreció un hogar a Helga y Elena, que dudaron al principio, pero decidieron aceptar la oferta al cabo de un rato. Empezaron a vivir las 3 juntas, y fue más natural de lo que ninguna había imaginado. Tony acabó llamando a su madre, pero Elizabeth ignoró sus llamadas. Solo le envió un mensaje en el que le decía que no volvería a su casa y que se olvidara de recibir dinero de ella. Después, cambió su testamento y dejó sus ahorros a las gemelas. Pero la anciana vivió muchos años más, y la vida de las niñas mejoró. Obtuvieron su diploma como bachilleres, fueron a la universidad y consiguieron buenos trabajos. Pero se quedaron cuidando y acompañando a Elizabeth hasta el final de sus días, porque ella era la abuela que nunca habían conocido. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Algunos miembros de la familia son demasiado codiciosos. Tony solo quería los ahorros de su madre y lo perdió todo después de desatenderla. Tú puedes formar tu propia familia. Elizabeth quedó tan sorprendida por la bondad de las gemelas que decidió corresponderles a lo grande, formando una familia con ellas.
todas. No sea tu padre biológico, pero siempre seré tu papá, dijo mi padre con convicción. Lloré y lo abracé. Eso no puede ser verdad. Tal vez sea solo una coincidencia, agregó Ricardo. Pero sabía que mamá estaba diciendo la verdad. Cuando nos dimos la mano, vi una marca de nacimiento en tu brazo. Ernesto tenía la misma y ustedes dos tienen la misma cara. Es increíble. Por eso me congelé, continuó mamá. Miré a Ricardo, el hombre que amaba, y mi corazón se rompió al saber que no podríamos estar juntos. Mi padre estaba regañando a mi madre por no decirle la verdad después de todos estos años. ¿Por qué me ocultaste esto?, le preguntó. Estaba asustada y era estúpida. Lo siento mucho, respondió mamá. Este tipo de secretos siempre salen a la luz, Carla. Pero especialmente no puedes mentirle a tu esposo, continuó papá. Si esto hubiera salido de otra manera, podría haber arruinado nuestra relación. Pero ahora, has arruinado el compromiso de nuestra hija. Haré cualquier cosa para compensarte, suplicó mamá y lloró sobre el pecho de mi padre. Sabía que eventualmente la perdonaría, pero ella tenía que reconstruir su confianza. Lo que estás diciendo significa que Linda y yo no podemos estar juntos porque somos parientes, dijo Ricardo con calma. Pero tenemos que asegurarnos. Hagamos una prueba de ADN. Todos estuvimos de acuerdo y procedimos a hacerla. Crucé los dedos, esperando que no fuera cierto. Pero mamá tenía razón. Ricardo y yo éramos medios hermanos. Fue el momento más doloroso de mi vida. Rompimos, pero seguimos manteniendo una amistad lo mejor que pudimos después de esta angustia. Quería sentir resentimiento por mi madre por no haberme contado esta historia antes, pero tal vez el resultado hubiera sido el mismo. Así que la perdoné y mi padre también.
Con el tiempo, seguí adelante con mi vida, al igual que Ricardo. Pero nunca me olvidé de él. La verdad siempre saldrá a la luz. Carla debió haberle contado a su hija sobre su pasado. Tal vez la relación entre Linda y Ricardo no habría sucedido si hubieran conocido la verdad. El perdón es divino. Linda perdonó a su madre por no haberle contado sobre su pasado porque no podía haber predicho este resultado.